¿Qué tal? Buenas noches de la nueva configuración legislativa. De eso y más hablamos hoy a las 8 en punto. Bueno, este primer segmento es gracias a el Banco Agrícola. Entonces vamos ahora a introducir a nuestros invitados. Esta noche nos acompaña don Jorge Shafiq Handa, él es el subjefe de fracción del FMLN en la sesión legislativa entrante. También nos acompaña doña Nidia Díaz, ella es la jefa de fracción del partido FMLN en la próxima sesión legislativa. Bienvenidos, diputados, a 8 en punto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está, doña Nidia? Bueno, quiero que empecemos escuchando, algo de lo que nos dijo acá en República don Roberto Cañas cuando hablaba acerca de cómo él considera de que el partido FMLN está haciendo su política partidaria. Escuchemos. La tolerancia a la crítica está a flor de piel. Yo puedo mencionar varios casos. En primer lugar, el caso del exdirector de Migración. Sí. Héctor Rodríguez hace un señalamiento, una carta abierta, y la respuesta inmediata días después es que fue removido de su cargo. En el caso de Fidel, el alcalde de San Marcos, no sucede así porque es un candidato que llega de nuevo por elección popular y no hay forma de que el partido, aunque no le guste lo que diga, lo pueda cambiar, porque en el FMLN cuando hay personas que hacen o dicen cosas que no le gusta a la cúpula, pues el camino que tienen es justamente el de su separación. Bueno, doña Lidia, su respuesta a lo que dijo don Roberto. Mira, nosotros en este proceso que ya vamos a cumplir 50 días de evaluaciones, de revisiones del trabajo, de rectificaciones y de reimpulso también del trabajo, hemos recibido como 5 tipos de crítica. La crítica interna de la militancia, que trabajó duro en la campaña y que puede percibirse bajo un método de la crítica y autocrítica, de acuerdo a nuestro estatuto, donde se hacen las valoraciones de las causas externas e internas que llevaron a un resultado no esperado. Ese tipo de crítica se recibe a distintos niveles, ¿verdad? Desde la Comisión Política, Consejo Nacional, departamentales, municipales, comités de base, etcétera, la estructura. Otra crítica que recibimos de los aliados. Tuvimos más de 17 adhesiones y alianzas bastante, ¿verdad? Y las alianzas, en la alcaldía de San Salvador tuvimos alianzas que hemos recibido también esas críticas, inclusive aliados del gobierno, ¿verdad? Hay otra crítica que es la que viene del pueblo, que se expresó grandemente el 4 de marzo y que ha seguido muchos de ellos opinando, diciendo en un sentido positivo. No quiero que vuelva arena, quiero que ustedes sigan, pero ustedes tienen que... Otra crítica que es un sector oportunista, pienso yo, y lo he dicho otras veces, es aquel que se fue, que ya no quiere nada con el frente, ni siquiera una forma de alianza, sencillamente trata de justificar su ida, ¿verdad? Y también desde una posición fuera, ¿verdad? Te dice, yo se los dije, tenían que hacer esto, etc. Pero más que todo, busca como legitimar, ¿verdad?, su decisión, su posición que tuvo en un momento de la historia, y también las críticas que permanentemente buscan debilitar o corregir, etcétera, a un frente, y a veces no tienen una posición constructiva. Y la crítica, por supuesto, si le vamos a llamar crítica, del adversario, ¿verdad?, que busca debilitarte, dividirte y, bueno, darte el golpe, ¿verdad?, para poder seguir ellos después gobernando el país o retornar a posiciones que han perdido. Esa crítica lleva la intencionalidad de que ya no el frente siga gobernando, que vamos a ser nosotros los que vamos a venir, y te quiere dividir, te quiere debilitar. Entonces esa crítica en la guerra civil la podríamos llamar la que te quiere aniquilar, la que te quiere derrotar,
y que en ningún momento le interesa que tú te recuperes, salgas fortalecido, como esas críticas que buscan tanto al interior del partido como en las alianzas que tenemos, como también la población que sigue viendo en el frente una opción, pero decidió esta oportunidad no votar por Arena, no votar por ningún partido, pero tiene una expectativa, una esperanza de que nosotros podamos hacer las cosas de mejor forma. Las otras dos críticas siempre hay que tomarlas en cuenta, igual como lo que se escribe en los medios, las redes, etc. Aún en las redes hay distintos tipos de reacción, ¿verdad? Hay inclusive lo que le llaman troles, hay memes, etcétera, que lo que buscan es, en la batalla de las percepciones, causar una imagen no basada en la verdad, en la objetividad, sino que al revés, tú dices una cosa y te plantean otra para que la gente tenga una percepción distinta. Entonces nosotros en casi 50 días estamos listos para reunir a la militancia partidaria en un momento de estas 2 semanas que vienen y dar los informes precisos de todo lo que se ha hecho en materia de revisión, en materia de rectificación y en materia de reimpulso, reinvención, como le llamamos nosotros, para aceptar los retos y desafíos que el momento exige. Nosotros vamos a la victoria 2019 con mucha decisión, con mucha determinación, haciendo las correcciones necesarias o los giros que tal vez no se pueden ver en este momento sus resultados. La gente tiene mucha esperanza, expectativa, pero se van a ir viendo. Y no porque lo dijimos ahorita, sino porque hay un método de evaluación permanente ahora que debe llevar precisamente rendición de cuentas. Okay. Hacia afuera, el gobierno está haciendo lo suyo, nosotros en el partido también tendremos que hacer lo nuestro, también el grupo parlamentario, es decir, a distintos niveles. Bueno, ese concepto de reinvención es fundamental y quiero retomarlo con usted, don Jorge Chafik, pero antes quiero que escuchemos otra de las críticas que hizo el excomandante Roberto Cañas cuando hablaba precisamente del interés de los militantes. Escuchemos. Además de que en general hay un mal humor político en la militancia del FMLN, un malestar que se expresa en no participar, pues, en un desgano, en una falta de credibilidad y un malestar ante todo lo que ha ocurrido al interior del FMLN y los resultados del 4 de marzo. Ok, retomando entonces lo que dice don Roberto, básicamente fueron 300.000 personas las que dejaron de ir a votar por el Frente, para dar la impresión que estaban molestos por la gestión gubernamental, pero sumemos la idea que nos dio entonces doña Nidia, que dijo reinventarse. La pregunta es cómo lo van a hacer, porque lo que yo he escuchado de muchos funcionarios, o quizás de funcionarios claves, debo decir, del FMLN, es que lo que hubo fue una mala política de comunicación de la gestión y no necesariamente una mala gestión, pero no sé si eso realmente es un argumento que le puedan comprar, digamos, sus militantes como para decir vamos a ir a votar nuevamente por ellos en 2019. Mira, efectivamente hubo una mala comunicación porque hay que hacer una comunicación integral en la cual la comunicación no solo sirva para dar a conocer lo que se está haciendo y las victorias o los triunfos o los éxitos que se logran, sino lo que esto implica para llegar a ese éxito, ¿de acuerdo? Para que la gente tenga la magnitud de todo lo que ha significado, por ejemplo, el esfuerzo con el paquete escolar, para que ese niño salga en la foto con con la bolsa de uniformes, con la bolsa de cuadernos, que lo que se ha tenido que hacer, lo que involucra, hay que aceptarlo, nos hemos quedado muy cortos en eso, ¿de acuerdo? Ese es un aspecto. El otro aspecto es de que a muchos les parece de que nosotros hemos dejado de comunicarnos apropiadamente para el interior del partido, cosa que cuando Nidia expresó que hemos tenido estas sesiones, estas reuniones que han estado bastante intensas, pero no irrespetuosas, yo quiero hacer claro en eso, la militancia se ha centrado en hacer crítica constructiva, muy, como te digo, muy intensa
a fondo, sin ocultar nada, pero con mucho respeto y buscando que esa crítica sea constructiva para salir adelante, que es lo que nos ha permitido ir concretando rectificaciones dentro del partido y poder ir presentando, sacar al partido de esta situación y que vaya generando confianza nuevamente en sus militantes y en poco a poco en la población. Ahora, don Chafik, usted, para el militante del FMLN, ¿se puede reinventar el gobierno y el partido sin hacer cambios fundamentales en la dirigencia? Sí, se puede hacer. ¿Por qué? Porque las observaciones han sido puntuales sobre las cosas que no se hicieron bien. Ok, cambiemos las cosas que no se han hecho bien, ¿verdad? Veamos dónde fue el error. Bueno, el presidente lo aceptó de manera muy responsable. Dijo, hemos tomado decisiones que han afectado, sobre todo en el área económica, que han afectado el bolsillo de la población, el bolsillo de la gente y que han causado ese resentimiento. Y cuando hablo de la gente, ahí va Raimundo y todo el mundo, ¿de acuerdo? Nuestros propios militantes incluso. Y si a eso le agregas la falta de comunicación adecuada de los procesos que han llevado hasta el paquete escolar, lo que ha significado todo eso, entonces surgen resentimientos de que, a mí me está afectando. Por una parte me dan, pero por otra me afectan, ¿de acuerdo? Reinventarse significa entonces comunicar adecuadamente, hacer las rectificaciones que se tienen que hacer y, por supuesto, las correcciones en la dirección que se tienen que hacer. Entonces, para recapitular, digámoslo así, lo que le entendí es que es reinventarse lo que usted acaba de mencionar, pero no necesariamente cambiar los dirigentes. Mira, es que yo no sé de dónde ha salido el concepto de que hay que cambiar toda la dirigencia y pegarse un pie en el tiro, un tiro en el pie, ¿de acuerdo? Para demostrar que uno es recontra ultra revolucionario. Sí, pero todo eso te va a llevar un tiempo que te va a quitar de enfocarte en tu próxima batalla, que es la batalla por la presidencia. Ok. Tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar precisamente de la batalla por la presidencia y también de la nueva correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa. Ya volvemos. Bueno, el Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde lo atienden a usted en 20 minutos o en menos. Bueno, doña Nidia, hablemos ahora de la correlación de la Asamblea en la próxima sesión de la legislación, porque básicamente el Frente ahora con 23 diputados, digamos que tiene menos músculo legislativo para tratar de negociar o de imponer su agenda. Por ejemplo, hay dos casos o dos temas que se van a probablemente discutir en lo que resta del año. Uno es la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y lo otro es, por ejemplo, la intención ya anunciada de algunos partidos de derecha de eliminar la restricción en la tenencia de la tierra, algo que se había logrado a principios de los 80. Bueno, mira, el hecho que nosotros no tengamos los mismos curules que vamos concluyendo ahora, 31, vamos a tener 23, no quita que la política totalmente va a ser adverso a uno, ¿verdad? Porque está precisamente las propuestas, el juego político, somos el partido de gobierno, tenemos amplias alianzas con los sectores populares, es decir, hay otros factores de poder que se combinan. Y por supuesto la misma experiencia de que para producir una ley en la Asamblea, para mantener la gobernabilidad dentro de la misma Asamblea, siempre existe el juego democrático de los entendimientos, de las alianzas, y hacemos mucha legislación por consenso, inclusive fracciones que solo tiene un diputado. Este juega dentro de la política de la Asamblea. Recordemos, por ejemplo, en la coyuntura de todo este debate de la reforma del sistema de pensiones, quien presidía precisamente esta comisión especial que se formó era el diputado Parker, que solo era un diputado. Y él está siempre en la comisión política, aporta, dice, y todo depende de los intereses del resto de partidos y cómo se hace los entendimientos sobre un punto. Entonces nosotros siempre hemos dicho que la política es el arte de hacer posible lo que parece imposible. Es un juego, no es lineal todo, ¿verdad? Y precisamente en la composición de los organismos de la Asamblea
Y para su funcionamiento estamos hablando como de criterios. Uno es la inclusión, ¿verdad? La inclusión de las fuerzas políticas que participan en la Asamblea. La otra es la representatividad proporcional a lo que el pueblo dio para que lo representara, ¿verdad? En la otra parte es la relación que debe haber en la parte de, digamos, la racionalidad de la administración de los gastos, de los recursos, pero también la transparencia y cómo lograr una mayor eficiencia en el trabajo y mayor efectividad o incidencia. Ahora, eso podríamos decir que es el y solo termino diciendo que hay otro criterio de la rendición de cuentas. ¿Cómo no? Eso es el deber ser, pero también lo que la vida ha demostrado. Lo real puede ser, por ejemplo, que en el caso de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que hace 3 magistrados, si es que llegan a elección al Pleno, que estaban vinculados o presuntamente vinculados o eran simpatizantes del Frente, pueden automáticamente quedar fuera, por ejemplo, porque los partidos de derecha no les quieran. O segundo, puede ser que entre los partidos de derecha se pongan de acuerdo para eliminar, por ejemplo, la restricción constitucional de la tenencia de la tierra, y que si el presidente la veta, igual pueden superar el veto, porque creo que juntan con todos la mayoría calificada para superarlo, ¿o no? Mira, es que estos son como amenazas, riesgos, ¿verdad?, que se tienen, y retos y desafíos también, cómo lo vas a enfrentar. Nosotros lo vamos a enfrentar en base a la misma ley, a las conquistas de un pueblo y también a los intereses de nación. Tanto la elección de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional particularmente, la elección del fiscal, del procurador general, del Consejo Nacional de la Judicatura, son retos y desafíos. Y a pesar de que no tenemos suficientes diputados para tener la llave o una mayoría simple, nunca lo hemos tenido, ¿verdad?, para empezar, ni ningún partido desde que yo tengo uso de razón de participar en la legislatura. Lo que pasa es que ahí se va haciendo precisamente las correlaciones. Hay partidos que tienen mucho menos y pueden a veces proponer y al final sale la persona que han propuesto o cómo se coincide, ¿verdad? Entonces no está escrito que no se puede haber entendimiento. Precisamente la gobernabilidad se basa en el entendimiento de las fuerzas más representativas. Okay. Todas las poserías. Quiero decirte, son una cosa más que en estos temas, como es el querer quitar el límite de la propiedad, es un tema delicado. Fue esta causa de guerra civil en este país y en los acuerdos de paz quedó nuestro punto de vista establecido como reserva, porque lo propusimos de democratizar más la tenencia de la tierra, llevando a 100 hectáreas. Y eso quedó en una reserva que dice que el Frente se reserva el derecho de seguir luchando por democratizar más la tenencia de la tierra. ¿Cómo se ha expresado ahora que somos gobierno en eso? Más de 100.000 personas en este país tienen ahora título de propiedad de la tierra, lo que no hicieron los gobiernos de arena durante tiempo. ¿Cómo costó que el ISTA cumpliera su papel? Inclusive llegaron hasta cobrar y a dar tierra para que la gente se fuera apropiando, ¿verdad? Nosotros lo que hemos hecho es democratizar la tierra, incluir económico y socialmente a familias enteras. Y lo que tú encuentras ahora es que hay más posibilidad de la producción de los granos básicos. Inclusive esto tiene que ver con otras propuestas que tenemos de reformar la Constitución para que quede así el derecho al agua, el derecho a la alimentación y el reconocimiento de los pueblos afrodescendientes. Okay. Y tenemos una iniciativa de la ley de seguridad alimentaria. Si tú tienes una visión de desarrollo humano, ¿verdad?, y que la reactivación económica vas a apoyar a los pequeños también, que son la base del trabajo fundamental, tienes que apoyar la reactivación económica y llegar un día a producir nuestros granos básicos para garantizar el derecho humano del derecho al alimento. Ser autosuficiente. Vale. Ahora, quiero preguntarle a usted, don Jorge Chafik, acerca de la carrera presidencial. Escuchemos lo que nos dijo el alcalde Fidel Fuentes cuando hablaba acerca de uno de los candidatos o precandidatos, debo decir, del Frente. Con Gerson se quería gestar una candidatura única, sin embargo, pues esto lo opacó Óscar Ortiz cuando él planteó también su interés por correr en las primarias del FMLN. Pero resulta que el 4 de marzo nos dejó
un panorama totalmente diferente, ¿verdad? Donde han habido reacomodos, como vuelvo a repetir. Por un lado, pues Óscar Ortiz desiste de la candidatura y la dirección pues termina planteando un nuevo proceso donde semanas atrás han dicho pues de que no van a hacer el favor a ninguna de las candidatos. Sin embargo, todos sabemos que ya se hizo. ¿Hay pulso de grupos opuestos dentro del frente detrás de las dos grandes candidaturas de don Gerson y del canciller don Hugo Martínez? No, mira, ese es un tema que ya nos lo han tocado en varias entrevistas y nosotros hemos dicho que no, que ese es un tema que ya nosotros cursamos en el pasado y hemos logrado superar en base a desarrollar madurez, a desarrollar entendimientos, no conversaciones, sino que pláticas entre nosotros, hablar francamente y lograr llegar a coincidir en, por ejemplo, en nuestro primer Congreso Nacional del FMLN, en donde todos coincidimos en plantear esta es la ruta del partido para el plan y el programa que le proponemos a la población. Todos estamos ahí, todas y todos estamos en esa línea, ¿de acuerdo? Entonces, las agrupaciones que existían anteriormente han perdido razón de ser. Si todos estamos ya dentro de lo que ha definido el Congreso, eso ha perdido razón de ser. Y como te digo, ha habido un espacio ya de desarrollo y de madurez dentro del FMLN, dentro de la militancia del FMLN, que nos permite ahora que vienen estas elecciones, no se repitan escenas, por ejemplo, en el 2004, porque es famosa esa, ¿de acuerdo? Que no se repita eso y que sí se permita a los dos candidatos exponer sus ideas de cómo van a implementar el programa del partido, cómo van a llevar la política de alianza, cómo van a hacer, en fin, un posible gobierno del FMLN con ellos a la cabeza. Eso es lo que está en el debate. Es decir, entonces que la diferencia es en estilos y de repente en acentos, en algunas cosas, pero el programa es el programa del partido, es un programa único. El programa del partido. Entonces, que unos digan yo voy con Gerson, otros digan yo voy con Hugo, es natural. Cada quien tiene su corazoncito y sus simpatías por uno determinado, pero no hay grupos hoy que van a producir choque de trenes dentro del partido y van a producir un desgaste y van a producir entonces que el partido se vea mal. De acuerdo, que la colectividad denominada partido político FMLN se vea mal. Eso no va a suceder. ¿De acuerdo? No va a darse esa situación. Ok. Con esa idea nos vamos a quedar. No me resta más que agradecerles que hayan estado esta noche aquí. ¿Ya se acabó, doña Lidia? Gracias por haber estado esta noche en 8 puntos. Don Jorge Chafik, me había preparado pendiente, entonces. Para una hora. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, don José Martel está aquí ya para decirnos cuáles son esos favores que el fiscal está haciendo a un partido de derecha. Ya volvemos. Bueno, gracias por continuar con 8 en punto. Ya nos acompaña esta noche don Juan José Martel, es el diputado de Cambio Democrático en esta próxima sección legislativa. Don Juan José, como siempre, bienvenido a 8 en punto. Gracias, Carlos. Es un gusto estar acá en este programa tan gustado por los salvadoreños. Bueno, muchas cejas levantó usted cuando tuiteó lo siguiente, don Juan José. Y vamos a citarlo aquí. El fiscal general está trabajando para su reelección. Solo tiene que hacer 3 favores a 3 partidos de derecha. Arena, que tiene 37, Gana, que tiene 10, PCN, que tiene 9, son 56 votos y ya hizo el primer favor. Bueno, entonces, don Juan José, ¿cuáles son esos favores y cuál es ese primer favor? Efectivamente, algo que sorprendió a la ciudadanía salvadoreña, y es lo que en el fondo motivó ese tuit, es el hecho de que prácticamente se libró de toda culpa en un juzgado de lo civil a la familia del expresidente Flores en el caso de el dinero que vino de Taiwán, que sirvió para la campaña de Arena, y ellos lo han dicho públicamente,
pero que venía destinado a los damnificados del terremoto del 2001. Y lo que más me impresionó es que en la resolución de la Cámara señala que la razón por la cual ha tomado esa decisión es porque la Fiscalía no fue consistente a la hora de presentar la documentación para respaldar el caso, para respaldar la acusación. Increíble. Eso no tiene ningún sentido. En primer lugar, todo el mundo sabe que el presidente Flores reconoció públicamente que ese dinero lo había recibido, reconoció públicamente que lo había distribuido, hasta se formó la famosa historia de los saquitos. Y luego vino documentación formal, seria, de estado a estado de Taiwán, donde confirmaron que efectivamente ese dinero había llegado y tenía un destino distinto al que le dio. Entonces, ¿cómo es posible que después de tanto tiempo, porque esto, si nos acordamos, en primer lugar costó mucho que el anterior fiscal tomara cartas en el asunto, porque pareciera ser que estaban intentando que el caso prescribiera, que los 10 años que establece la Constitución de la República para poder ver esos casos prescribiera, con el objeto de no poderlo juzgar y de tener un buen pretexto jurídico. Pero la presión ciudadana, y en ese momento todavía era presidente Mauricio Funes, él hizo mucha presión porque era el abanderado en ese tema, como consecuencia tuvieron, cuando ya faltaba pocos días, que pasar el caso judicializado. Desde ese entonces han tenido ¿cuánto tiempo? Más de 2 años para poder fundamentar y para poder documentar un caso. Pero por otro lado, han habido declaraciones públicas de distintos funcionarios de Arena, de distintos dirigentes y miembros del partido, reconociendo que ese dinero se lo gastaron en la campaña electoral y que para eso lo había enviado Taiwán, contrario a la nota oficial del gobierno de Taiwán. Pero además de eso, cuando se hizo la investigación sobre cómo ese dinero se había movido, aparecieron cuentas de que había llegado ese dinero a fundaciones de Arena y de ahí había pasado a cuentas de la campaña del partido Arena en ese momento, que era el señor Tony Saca, el candidato presidencial. Entonces, ¿cómo es posible que en todo este tiempo no se haya podido documentar algo? Okay. Es obvio que desde esa época, pero además de eso, ya me han dicho gente de la Fiscalía, que me pide obviamente guardar la reserva, aquí ya se están oyendo los tambores de la reelección. Antes de que toquemos ese tema, quiero ir con 2 puntos porque, y esto de repente hay que explicárselo a la gente en casa, porque nosotros conversamos con algunos abogados que son expertos en materia penal, porque precisamente le argumentamos lo que usted nos está diciendo en este momento. El señor Flores habría ido a la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa y había dicho todo lo que usted nos ha parafraseado y que no lo vamos a repetir por cuestión de tiempo. Y le dije, bueno, y eso me parece a mí una confesión. Es que mira, me dijo, a ti te puede parecer una confesión, me dijo, pero legalmente eso no deja de ser una declaración y no es penalmente admisible porque no es una confesión. Por lo tanto, el caso es muy difícil de construirlo a partir de las declaraciones que dio el mismo presidente Flores. Una explicación que para mí, como ciudadano normal, periodista de esta república, digo, bueno, eso me parece que es una argumentación legalista, pero me dice, sí, pero así funciona la república y las leyes, por un punto. Lo siguiente que le quiero comentar también, y quiero que comente estas 2 ideas que le voy a dar, es que el fiscal Douglas Meléndez dijo a los medios de comunicación que el caso se había construido durante la administración anterior y que por lo tanto, al ya saber cómo es fiscal Martínez o el fiscal Martínez, básicamente no construyó el caso como debía haberlo hecho y que los tiempos procesales a él ya no le daban y que por tanto, y esto era alusión directa a usted, no era un favor lo que estaba haciendo, sino que básicamente nos dio a entender que tenía las manos amarradas. Para empezar, el caso estaba prácticamente en la primera fase de su desarrollo judicial cuando el actual fiscal tomó posesión. Ha tenido casi 2 años para haber hecho algo. En segundo lugar, todos sabemos en el caso de los juicios que puede en determinado momento
con el objetivo de sustentar pruebas, pedir plazos. ¿Cuántas veces no se han aplazado casos sonados que incluso llegan a los tribunales, pero hay un argumento en ese momento de peso que lleva a que la audiencia se aplaza y pasa para la siguiente fase? Ese para mí no es pretexto, aunque no soy abogado, pero tengo el suficiente conocimiento para decir que si se hubiera querido y si se le hubiera puesto interés, habían elementos como para poder sustanciado el caso. Y esto a mí me indica que está haciendo un favor, aunque él diga lo contrario. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando un ciudadano denuncia estas cosas, muy difícilmente tiene pruebas para demostrarlo. Y el otro hasta puede demandar. Si quiere, el fiscal me puede demandar y que lo haga. Pero hay una cosa, el problema es ya cuando salen. Yo recuerdo el caso del anterior fiscal, don Luis Martínez. Él era muy poderoso cuando era fiscal y hacía gala de su prepotencia y de su poder. Y además comenzó a trabajar desde un año antes para lograr su reelección. Y habían diputados de todos los partidos políticos que de alguna manera en algún momento se manifestaron a favor de su reelección. Al final él no lo logró, pero fue hasta que salió que se logró iniciar un proceso de investigación. Es decir, pareciera ser que en este país todavía la institucionalidad no tiene la suficiente fortaleza como para poder iniciar investigaciones en serio a funcionarios con demasiado poder. Y hay que esperar a que salgan para entonces poder sustanciar. Por lo tanto, quien tiene la sartén por el mango es él. Pero no solo este caso, han habido 2 casos más. Que yo no estoy diciendo que las personas sean culpables en el caso de Rafael o de Carlos, pero nuevamente la resolución de la fiscalía, la resolución de los jueces es la misma. No se ha sustanciado lo suficiente bien este caso. Lo que se ha presentado es demasiado débil. En pocas palabras, la fiscalía está haciendo mal su papel. Ahora, don Juan José, quiero retomar una vez más las declaraciones del fiscal, porque eso es lo que usted tiene como para poder responder y argumentar, ¿no? El fiscal dijo que van a apelar la absolución que se dio en este juicio civil para no forzar a la familia del presidente Flores a devolver esos 15 millones de dólares. Eso por un lado. Y por el otro dijo que si eso fuese cierto, el que él estuviera haciendo un favor, no habría iniciado los procesos de extinción de dominio de algunas de las propiedades del presidente Flores. Lo que sucede es, él tiene que apelar, es lo mínimo que puede hacer. Y creo que hay presión ciudadana para hacerlo. Y ahí vamos a ver qué pasa. También en apelación se resolvieron otros casos desfavorablemente a la Fiscalía, cuando fueron a la Cámara. Y nuevamente los mismos argumentos son incapacidad de la Fiscalía para poder sustanciar de manera adecuada la prueba. La Fiscalía es el organismo que debe de probar. Eso no nos toca a los ciudadanos. Constitucionalmente es la Fiscalía la encargada de promover la acción judicial, la acción penal, y por lo tanto es quien tiene que llevar en sí la carga de la prueba. Y en varios casos, connotados políticamente, la falla es la misma. Ahora, que él recurre a la apelación sería el colmo que ni eso hiciera, pero eso no da garantía de nada. Eso lo que da garantía es que nuevamente se va a presentar el caso y lo va a ver otra instancia. Pero veamos otro caso. Vamos a hablar de los otros casos cuando regresemos de la pausa, porque tengo que ir a esta, pero me queda claro entonces para mí que el apelar o el haber seguido el proceso de extinción de dominio no son, digamos, atenuantes para usted como para decir que no ha dejado de hacer ese favor. Es lo mínimo que puede hacer, es el proceso. Vamos a hablar de los otros casos cuando regresemos, pero antes de eso déjeme leerle también un comentario del señor Roberto Marroquín que nos dice lo siguiente. Mentira, el caso penal contra Flores estaba en el tribunal de sentencia para cuando inició la gestión el actual fiscal general. Esa no es la primera etapa procesal. Dicho esto, vamos a la pausa y ya volvemos. Bueno, gracias por continuar con 8 en punto. Bueno, don Juan José, nos quedamos antes de irnos a la pausa con que usted iba a citarme los otros 2 ejemplos de los favores que el fiscal estaría presumiblemente haciéndole a los partidos para que lo reelijan. Llama la atención que en menos de 72 horas hábiles, como dicen los abogados, también se presentaron otros casos emblemáticos, políticamente complicados, en que la Fiscalía pierde nuevamente por su incapacidad, y no estoy diciendo que sea culpable de este hecho
tanto el señor Mijango como el señor Cardosa. Por el contrario, ellos son inocentes, al igual que lo es Paco Flores mientras no sea condenado, son inocentes. El punto es que los casos se pierden, no porque la Fiscalía no es capaz, y lo dicen las mismas sentencias, de presentar documentación sólida para probar casos que ellos mismos han iniciado. Pero mire qué diferencia, y esto puede ser positivo, el caso de la periodista Carla. Allí el fiscal dio prácticamente un espectáculo una mañana en una entrevista televisiva, en que por cierto no le preguntaron de otra cosa, sino que se lució explicando con lujo de detalles cómo habían resuelto el caso de esta periodista. ¿Qué conclusión saca uno? Que la Fiscalía y la Policía tiene capacidad investigativa, cuenta con los medios tecnológicos para poder probar muchos casos. ¿Y por qué no se ha hecho en otros delitos similares? El problema de los feminicidios en este país es gravísimo. Acabo de leer unas declaraciones que ha dado un experto en seguridad, por cierto, de los mejores y más serios, que es Ricardo Sosa, en el cual señala que en promedio cada 10 horas en este país está ocurriendo un feminicidio. ¿Y cómo es que esos se quedan en la impunidad? ¿Cómo es que esos no se prueban? ¿Por qué solo de manera selectiva se usa la capacidad investigativa? Esto definitivamente atrofia la justicia. Entonces, para usted eso ilustra que hay capacidad, pero lo que no ha habido entonces es voluntad de repente lograr condenas en otros casos emblemáticos. Ahora, esos favores, ¿qué otros favores cree usted que se va a hacer? Yo creo que vamos a verlo en los próximos días. Yo creo de que todavía el fiscal tiene un tiempo. Los tambores de reelección, como me decían algunas personas que están cerca de la Fiscalía, han comenzado. Vamos a ver cuál es la ruta del fiscal. Por la ruta que va, es una ruta mala. Porque si bien esta actitud de inanición de la Fiscalía, de anomia de la Fiscalía, puede en un determinado momento favorecer ciertos intereses partidarios, pero además de eso le está ocasionando un enorme deterioro en su imagen y un enorme deterioro en demostrar su capacidad de actuar de manera igual en todos los casos. Esto significa que en este país hay que ser un ciudadano importante, hay que tener algún peso para lograr que una investigación judicial llegue a feliz término y se descubra a un responsable. Cuando matan a una persona común y corriente, e insisto, hay un estudio que nos ha presentado Ricardo Sosa, uno de los criminalistas más especializados de este país, que dice que en promedio cada 10 horas hay un feminicidio. Si no se aplica la capacidad investigativa en forma pareja para todos, simplemente la justicia se está afectando. Okay. Además de eso, tomemos en cuenta otro factor. Un juicio es un equilibrio entre defensa y acusación, entre fiscalía y defensa. Eso significa que si tenemos una mala fiscalía que no hace bien su trabajo, en determinado momento los que tienen capacidad de pagar buenos abogados que los defiendan van a inclinar la justicia a su favor y esto va a generar un desbalance nuevamente. Me queda claro entonces, don Juan José, que usted en la próxima legislatura no le va a dar el voto al fiscal para su reelección, pero la pregunta es si tiene la correlación dentro de la próxima sesión para ser reelecto. Yo creo que todavía falta que corra bastante agua bajo el puente. Y en un determinado momento, como estamos en periodos también electorales y la ciudadanía está exigiendo resultados en el combate a la delincuencia, el problema de la criminalidad, de la violencia delincuencial es el principal problema que todas las encuestas señalan que existe en este país y el que más siente la ciudadanía. Por lo tanto, la ciudadanía está esperando combate eficiente a la delincuencia. Por lo tanto, si comienzan a haber expresiones favorables a una reelección del fiscal en estas condiciones, eso puede tener un costo electoral para los partidos políticos, porque la gente quiere soluciones al problema de la violencia. Y el problema de la violencia delincuencial se resuelve con una fiscalía que sea capaz de investigar todos los casos por igual
que a lo mejor alguno va a tener una connotación nacional y va a haber que ponerle un poquito más de peso o de interés a esa investigación. Pero no se trata de establecer ese desbalance tan grande que estamos viendo en este momento, y más cuando hemos visto en el reciente caso de la periodista, que me parece que es positivo, lo insisto, como la capacidad de investigación de las instancias encargadas del caso lo han hecho. Léase vinculación Policía Nacional Civil con Fiscalía General de la República. Ok, se me está acabando el tiempo, don Juan José, pero quiero hacer una última pregunta para que quede clara su posición. Entonces, para usted, el fiscal está negociando con la labor de la Fiscalía votos para su reelección con los 3 principales partidos políticos. Está creando todas las condiciones para congraciarse con las principales fuerzas políticas y generar una correlación favorable. El problema es que lo está haciendo por el lado negativo. Tendría que hacerlo por el otro lado, por el lado de ser eficiente en el combate a la delincuencia, por el lado de demostrar que es un fiscal realmente imparcial, que toca todos los casos de manera igual, que no es solo un espectáculo público, porque de eso ya no hay tiempo de hablar, pero cuántos casos han sido nada más un espectáculo público en que han sacado hasta zapatos de bronce, jaulas de pericos, y en la práctica no hay nada en este momento. Los juicios no se ganan en los medios de comunicación, los juicios se ganan en los tribunales. Ok, con eso ya nos vamos a quedar, don Juan José. No me resta más que agradecerle que haya estado usted esta noche aquí en 8 en Punto. Gracias. Bueno, y al señor fiscal general de la República le hacemos la invitación para que venga usted. Le vamos a dar el derecho de réplica para que responda al diputado electo Juan José Martel sobre los señalamientos que se le estaba haciendo. Usted tiene, cuando quiera, la oportunidad de venir aquí a 8 en Punto. Dicho esto, soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Se van a quedar entonces ustedes con mis amigos de El Gráfico TV. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla.